ya rodaba en algunas pistas, bajo el radar sin hacer demasiado ruido. Pero había historias que nadie contaba, ni micrófonos atentos, ni un lugar compartido. Entre líneas, redes y conversaciones apareció la idea sin pedir permiso. Hablar de lo que pasa cuando juegas, cuando el deporte se vuelve camino. Muy buenas, bienvenidos todos a Conexión Pickleball. Hoy último programa de la temporada, donde nuestros colaboradores toman la palabra con sus secciones, y también haré un recopilatorio de lo más destacado de cada invitado que ha pasado por aquí. Yo soy Juanmi Remes y para comenzar, como siempre, las noticias desde el otro lado del charco, por Ernesto Dumont, de Pickleball Picante. Adelante, Ernesto. Qué gusto saludarte, Juan Miguel, y a todos ustedes, familia deportiva. Bienvenidos a la red. Están en sintonía de Noticias Conexión Pickleball, el centro informativo donde la bola hueca no deja de botar. Desde el corazón de la Riviera Maya, bajo el sol vibrante de Quintana Roo, México, les saludo con el gusto de siempre su amigo Ernesto Dumont. Prepárense, porque hoy cruzamos fronteras para traerles lo más picante y actual de nuestra disciplina en todo el continente americano. Ajusten sus palas y entren a la cocina, que comienza la acción con noticias de Venezuela. La Asociación Venezolana de Pickleball anunció la semana pasada que el venidero 10 y 11 de octubre del año 2026 arrancará la primera válida de la Liga Menor de Pickleball, o también conocida como la Dink Minor League. En esta etapa, 16 divisiones tendrán acción de acuerdo a los niveles de juego de los jugadores en el ranking de PER. La ABP destacó que en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, será la sede de este evento, en las canchas del Margarita Pickleball Club, cita deportiva que dará a los participantes oportunidades para que compitan y sumen eventos y puntos para la etapa final de este campeonato que se realizará en los Estados Unidos. Señalaron los organizadores que este es un paso importante para el crecimiento del pickleball en Venezuela, que contribuirá a una estructura competitiva moderna que conecte la competencia local con oportunidades internacionales. Ahora seguimos con noticias internacionales. La Federación Global de Pickleball dio a conocer por sus medios digitales la conformación de su nueva junta directiva. Este nuevo equipo de líderes asume el compromiso de guiar la gobernanza global de la disciplina, expandir su alcance y fortalecer las estructuras competitivas en todos los continentes durante los próximos 48 meses de periodo de gestión. La nueva directiva está integrada por destacados profesionales con amplia trayectoria institucional y deportiva, tales como en la presidencia Erika von Hilland-Streit, como presidenta Cynthia Clark, en la secretaría general Jen Ramourti y tesorero Steve Sitwell. Con este equipo, la Federación Global de Pickleball reafirma su misión de unificar los esfuerzos de las asociaciones nacionales en los 5 continentes. Además, promover la inclusión en el deporte y trabajar hacia el reconocimiento internacional es su objetivo firme de estar y formar parte de la Carta Olímpica. Y así cerramos este set informativo desde las Américas. Gracias por acompañarme en este recorrido por la pasión del deporte de la bola sonora. Recuerden que la jugada continúa en digital y síganme como @pickleballpicante en Instagram y X, o visiten mi página en fanpage Pickleball Picante. Además, cada semana los espero en mi columna de análisis en la web del Diario del Sol de Margarita. Para mí fue un verdadero placer haber compartido con todos ustedes durante esta temporada de Conexión Pickleball que hoy finaliza. Con un afectuoso abrazo desde la distancia se despide desde el paraíso caribeño de la Riviera Maya mexicana su amigo Ernesto Dumont. Y no se muevan, que la acción sigue aquí en Noticias Conexión Pickleball con nuestro amigo Juan Miguel. Hasta la próxima ocasión y nos vemos en la red. Muy buenas a todos, muy buenas equipo. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va ese veranito? Acabamos de empezar, ya no estamos cociendo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, hoy os quiero traer en este último programa de la temporada, ya que os recuerdo que nos vemos en septiembre,
un pequeño matapersonas, vamos a llamarlo así. Un pequeño ejercicio en el que vamos a trabajar un poquito el tren inferior junto con la capacidad de la precisión, ¿vale? Y un poquito también lo que es ese físico que tanto necesitamos. Entonces este ejercicio vamos a suponer que está bastante más enfocado a los individuales. Bueno, nos colocamos en posición central de la pista, pegado a la cocina, ¿vale? No en la posición central a mitad de zona de transición, sino pegado en la cocina. Y en esa zona vamos a estar o bien con bolas o sin ellas. Yo prefiero con bolas porque así vamos a trabajar en este ejercicio tanto el dinking cruzado como los golpes de fondo. Explico un poco la situación del centro. Nos dejan una bola de dinking en el extremo derecho de la pista, pero de ahí la tenemos que cruzar a la zona izquierda. Volvemos al centro pivotando y nos dejan una bola en la parte izquierda de la cocina. Nosotros vamos hacia ella y cruzamos de revés hacia el otro lado de la pista. ¿Me explico? Cuando vamos a la derecha cruzamos hacia la izquierda, volvemos al centro y cuando vamos a la izquierda golpeamos la bola cruzándola hacia la derecha, buscando lo que hemos dicho en programas anteriores, el toque sorpresa, ¿no? El buscar, si bien estamos en doble, pues buscar que la otra persona tenga que ir a buscar una bola prácticamente imposible. Y si estamos en individual, pues evidentemente vamos a dejar por completo descoloque a nuestro adversario. Esa sería la parte de ese ejercicio. Ahora tenemos la otra parte. Supongamos que estamos en el medio y en este partido de individual que estamos jugando nos buscan un paralelo de fondo o una cruzadita de fondo. Entonces tenemos varias opciones. Es exactamente lo mismo que el comienzo de este ejercicio con el dinking, pero de fondo. Entonces del medio vamos a cruzarnos hacia atrás al lado derecho, suponiendo que nuestro contrincante lo tenemos en ese paralelo. Repito, estamos en el medio. Nos dejan la bola a nuestra derecha y ahora de nuestra derecha de fondo, supongamos que tenemos al contrincante en el paralelo. Vamos a cruzarla con un golpe fuerte y liftado hacia el otro lado de la red, hacia el lado opuesto al que nosotros estamos golpeando la bola. Si estamos al fondo derecha, golpeamos, ¡pum!, liftadito fuerte hacia la izquierda. ¿Para qué? Para buscar un golpe que descoloque al oponente, un golpe que caiga rápido, que bote rápido y que nos dé ese punto. Tenemos dos opciones, lo hacemos así, vamos hacia atrás, ¡pum!, golpe de derecha cruzado, centro, pivotando, ¡pum, pum, 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 pum! Otra vez hacia atrás, ¡pum!, golpe cruzado. Y podemos hacerlo, pues no sé, unas 10 veces. Vamos a suponer un carrito de bolas para trabajar el físico, como hemos dicho al principio. Un carrito que pueda albergar unas 20, 30 bolas quizás. Para trabajar nuestro físico, nuestro golpe, y a medida que vayamos trabajando ese físico vamos a ver cómo nuestro golpe va a ir decayendo. Vamos a perderle fuerza, precisión, potencia, etc, etc. Lo mismo pasa para hacer el golpe de revés. Aquí quiero... A ver, la idea es cruzarlo, ¿vale? Entonces estamos en la misma. Vamos al centro, fondo de pista izquierda, cruzamos hacia la derecha. Golpe tenso, seco, liftadito, ¡pam! Que caiga ahí. Que rompa suelo si hace falta. Pero también con el revés nos da esa opción, si tenéis un buen revés, como hay varios jugadores que lo tienen buenísimo, de buscar el paralelo. Todo esto va en función en el lugar en el que se encuentre ese jugador. Evidentemente, ese jugador te va a echar un paralelo, no se va a quedar frente a ese paralelo. El jugador va a tratar de cubrir, digamos, esa parte de pista, dejando quizás un par de pasos en ese paralelo, y el otro resto de la pista pues le quedarán unos 4 o 5 pasitos. Podemos jugárnoslas con un paralelo, pero tenemos que tener en consecuencia que ahí sí puede coger él, interceptarla y cruzárnosla o pillarnos a contrapié. El individual ya sabéis que es mucho de cabeza. Yo siempre he dicho que el individual parece más un juego de ajedrez rápido,
que otra cosa. Esos serían los ejercicios que yo diría, así un poquito enfocado al individual, ya recuerdo, para trabajar precisión, potencia, golpes cruzados, un poquito el tren inferior porque vamos a trabajarlo bastante, y junto con ello el fondo físico, muy importante, la colocación de la postura a la hora de golpear, ya se dijo al principio en los primeros episodios, digamos. La postura a la hora de golpear, el cómo golpeamos, posición de la pala, y ya eso depende también de la persona en cómo tenga el agarre de su pala. También lo dijimos si mal no recuerdo, en el primer episodio de la primera temporada. Así que bueno, estos serían mis consejitos, mis picle consejos de técnica, táctica y un poquito de quemazón de pecho y pierna. Y nada, quería despedirme de vosotros, ¿vale? Mandaros un fuerte abrazo, desearos unas vacaciones estupendas, que lo paséis muy bien, echaros cremita, que el sol pica, viene fuerte el rubio, disfrutad de esos campeonatos que quedan por jugar y sobre todo seguir generando esa amistad, ese círculo de pickleball que se está generando cada vez más grande y grande. Así que nada, os mando un besito muy grande. Gracias, equipo, que paséis vosotros también unas vacaciones muy buenas. Ernesto ya las está pasando porque, teniendo en cuenta dónde vive, este tío está de vacaciones todo el año. Y nada, os mando muchos besitos y pase lo que pase, siempre voy a estar ahí escuchando, viendo y apoyando. Os mando un beso muy fuerte, equipo, gente, y mucha conexión y mucho pickleball. ¡Chao! Esto es Conexión Pickleball con Juanmi Remes. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos para este último podcast de la temporada 25-26. Muy triste, porque yo creo que ya es una herramienta que nos gusta a todos, pero bueno, muy contento porque probablemente volveremos todos después de verano. Un periodo de vacaciones nos vendrá muy bien a todos. Quiero agradecer a Juanmi por la iniciativa y por lo bien que va Conexión Pickleball, y por mis compañeros que también siempre traen unos temas muy, muy completos, interesantes y de interés para toda la comunidad del pickleball. Para acabar esta temporada me gustaría proponeros un tema que desde la Asociación Española tenemos muy a pecho, que es el tema internacional. Aunque seamos una asociación de ámbito nacional, llevamos muchos años trabajando lo internacional, europeo internacional, y pues la idea era un poco comentaros qué es lo que hemos hecho en el pasado. Yo creo que puede ser muy interesante, sobre todo ahora que termina el año, porque el año que viene, si todo va bien, cuando volvamos, o en la temporada siguiente, tendremos noticias que podremos compartir con un nuevo podcast sobre los proyectos en los que estamos, si es que finalmente han sido seleccionados a principios de temporada. Muchos de vosotros recordaréis que la Asociación Española estuvo hace unos años en un proyecto que se llamaba Pick for All, que era sobre pues, la experiencia que teníamos a nivel de deporte inclusivo, poder compartir con otros países. Ese proyecto fue un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro del programa Erasmus Plus Deporte. En ese proyecto, que probablemente fue el primero de su categoría a nivel de pickleball dentro de la Unión Europea, pues lo que hacíamos la Asociación Española era compartir con otras entidades de otros países la experiencia que teníamos. Pues bien, ese primer proyecto fue acompañado un poquito después de un proyecto que se llama PACPIC, que también habéis probablemente oído hablar, que es un proyecto para desarrollar una serie de herramientas formativas, sobre todo para profesores de educación física de colegios y de universidades. Ese proyecto finalizó el año pasado, en diciembre, creo que ya lo comentamos en otra ocasión, y su principal objetivo era crear ese contenido formativo en formato digital, con vídeos, con progresiones, con exámenes,
para que los profesores de colegios y universidades lo pudieran utilizar para dar sus primeras clases de pickleball. Ese es un resultado que hemos utilizado dentro de la campaña educativa de la Asociación Española de Pickleball y que entregamos de forma gratuita a todos los colegios, universidades que nos piden esa herramienta. Ahora, en marzo del 2026, hemos presentado, gracias al éxito que cosechamos en estos dos proyectos, hemos sido requeridos por un montón de países para entrar en proyectos nuevos que se presentaron en marzo y que están relacionados directamente con un montón de temas. Siempre, insisto, creo que es muy interesante, la Asociación Española, como hemos comentado muchas veces, está más enfocada a todo lo que es el deporte inclusivo, al deporte de comunidad. Al deporte de competición yo creo que lo está haciendo mucho mejor otras entidades y nosotros nos estamos limitando, una limitación que abarca muchísima gente, pero estamos limitándonos sobre todo al deporte inclusivo y ayudar en la medida de posible. Bueno, pues nos ha llegado un montón de solicitudes de proyectos que voy a mencionaros a continuación, simplemente deciros de qué van para que veáis un poco el abanico de temáticas que tocamos. Hay un proyecto que hemos presentado que se llama Move Her, Muévela, que consiste en implementar el deporte en las cárceles, de momento en las cárceles de mujeres. Entonces hay un proyecto que presenta directamente la Asociación Española y que trata de dar una nueva actividad física dentro de los establecimientos penitenciarios, pero también ver de alguna forma si se puede formar a las internas para que cuando salgan tengan unas opciones de empleabilidad. Yo creo que es muy interesante y desde luego marca el carácter inclusivo. Luego hay otro proyecto que se llama Adapt PIC, que va sobre temas de discapacidad y menores y mayores de 60, para ver qué se puede hacer también para que los colectivos de mayores y menores que tengan algún tipo de discapacidad pueden utilizar el pickleball a nivel personal sobre todo y a nivel de desarrollo del deporte. Tenemos otro proyecto que se llama Payvision, que es para niños con discapacidad intelectual, y luego tenemos dos proyectos que están más relacionados con el entorno rural, donde la idea es llegar al deporte a pues lo que es la España vaciada o cualquier otro país que tenga unas características similares a la España vaciada. Hay un proyecto muy interesante también que se llama EPSC, que la idea es desarrollar actividades específicas relacionadas con la igualdad de género y el desarrollo del deporte base dentro de los clubes, para que los clubes puedan tener alguna herramienta, metodologías para ofrecer una serie de contenidos, de herramientas, de actividades que estén relacionadas directamente para que los hombres y las mujeres puedan dedicarse al pickleball en las mismas condiciones, tanto a nivel de adultos como de niños. Y luego hay un proyecto muy interesante que es un intercambio, o lo que también se llama Job Shadowing, que consiste en que unos profesionales puedan ir a otro país a ver cómo funcionan y traer una experiencia de vuelta. Pues ese es un proyecto que hemos enfocado a mayores de más de 60, ya sabéis que tenemos una línea abierta dentro de la Asociación Española, más 60, para ver qué es lo que se hace en otros países y ver si lo podemos adaptar al entorno del pickleball y sobre todo al entorno español. Continuando en el tema internacional, bueno, los proyectos son muy interesantes porque permite desarrollar actividades y contenidos, lo hemos visto, pero también una parte de visibilidad que es muy importante para que la gente sitúe no solamente al pickleball, pero en este caso a la Asociación Española y a la comunidad española. Entonces, en este marco hay dos acciones que hemos emprendido, una con la presencia, estuvimos presentes en el Congreso Internacional de Tafisa, que se celebró en Chequia, la República Checa, hace un mes más o menos, en Praga, y en el que firmamos desde la Federación Europea un acuerdo de membership, de membresía dentro de Tafisa. Tafisa es la Asociación Internacional del Deporte para Todos, en la que está pues entidades como ministerios de deporte, ONGs, comités olímpicos, paraolímpicos, asociaciones relacionadas con el mundo del deporte, inclusive y deporte también de competición. La idea era pues dar por primera vez voz dentro de un congreso internacional sobre lo que es
el pickleball, y de hecho tuvimos una charla muy interesante que compartimos con cientos de asistentes sobre los ejemplos de colaboración entre entidades privadas, las autoridades públicas y ONGs o asociaciones relacionadas con el mundo del deporte, y en especial pickleball, intentando explicar a la comunidad internacional que cuando esos tres mundos se juntan, todo es posible y todo se puede hacer. Y luego el segundo punto es que estamos viendo la posibilidad de colaborar también, dando visibilidad a lo que se hace en el mundo del pickleball a través de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, AIPS, que tiene su sede en Suiza, con la que hemos colaborado en muchas ocasiones, pero que esta vez vamos a ver cómo podemos dar a conocer a través de la newsletter que tiene AIPS por todo el mundo, de lo que se está haciendo en España en concreto, porque España, yo creo que nunca lo diré lo suficientemente, es pionera en muchísimas cosas, en muchísimos temas relacionados con el mundo internacional. Pues nada, lo dicho, esto era todo para este último podcast. Espero estar dentro de poco con vosotros, en agosto o septiembre, cuando Juanmi vea oportuno iniciar la siguiente temporada e intentar aportar toda la información que sea de interés para todo el mundo, y os deseo a todos unas felices vacaciones y un feliz verano. Hola Juanmi y hola a todas y todos los oyentes de Conexión Pickleball. Aquí estamos en el último episodio de esta temporada, segunda del podcast y primera para mí. He estado pues dándole muchas vueltas a cómo cerrar y bueno, creo que es mejor recordar cuál ha sido la intención de estas reflexiones a las que he intentado llevaros en cada episodio. La intención principal, siempre mirar el pickleball desde lugares que no siempre aparecen en los titulares deportivos. Hemos hablado del aspecto más social, de salud mental, de inclusión, de igualdad, de cómo crecen los deportes, del exceso de ambición en ese crecimiento, de lo que ocurre dentro de la pista y de lo que ocurre fuera de ella. Y después de tantas reflexiones, pues me he dado cuenta de algo, que para entender hacia dónde queremos ir, a veces merece la pena recordar de dónde venimos. Y para esto, pues me apetecía contar una bonita historia, sin la cual no estaríamos hablando de este deporte. Imaginar un verano de 1965, ahora que estamos en verano casi, una casa, una familia, distintas edades, distintos niveles físicos, probablemente alguien con más energía, alguien con menos energía y movilidad, alguien con ganas de competir, alguien simplemente con ganas de pasar el rato, un perro correteando por allí, una pelota, probablemente del perro, y sobre todo una cosa, ganas de hacer algo juntos. En lugar de asumir que no había un deporte perfecto para todos ellos, pues lo inventaron. Porque en el tiempo que llevaban en la casa, pues habían practicado varios deportes, pero siempre tenían el mismo problema. No lograban jugar todos juntos. Así que cogieron ideas de esos deportes, adaptaron materiales, cambiaron reglas, improvisaron, crearon. Qué bonito es todo esto. No porque vieran una oportunidad de negocio, ni imaginaran circuitos internacionales en ese momento, ni soñaran con patrocinadores, sino por algo muchísimo más sencillo. Querían divertirse. Bueno, querían divertirse juntos. Hoy no quiero hablar de por qué este bonito objetivo se pierde en el camino del crecimiento. No, hoy no haré ese tipo de reflexión. Hoy quiero poner el foco en esa intención, en la de que todas y todos pudieran jugar con la misma importancia. Porque podían haber jugado en esa casa pues a deportes que ya existían. Ya existían normas, ya tenían materiales, pero no, buscaron algo diferente. Y quizá por eso, como tantas veces digo, eso sea la esencia del pickleball. Porque tengo la sensación de que aquellas personas no estaban preguntándose quién era mejor en ese momento, o quién era más fuerte, o quién iba a ganar. Creo que estaban haciéndose una pregunta mucho más importante. ¿Quién faltaba? ¿Quién se estaba quedando fuera? ¿Quién tendría que cambiar? ¿Qué tendrían que cambiar para que pudiesen participar todos? Honestamente, ojalá no olvidemos esto nunca. Por eso mi cierre va a volver a poner el foco en el deporte inclusivo y en el deporte igualitario. Así como adelanto que me gustaría que fuese este foco el de mi próxima temporada, casi exclusivamente. Hace unos días tuve la suerte de participar en la carrera de las capacidades. Y fue una de esas experiencias que te recuerdan cosas importantes. Porque
allí no se veían limitaciones, como se podría pensar. Allí se veía esfuerzo, superación, valentía. Tuve la oportunidad de probar algunas categorías como el vóley sentado o el tiro con arco en silla, increíblemente bonito y admirable, a la vez que difícil. En las categorías inclusivas ves personas enfrentándose a retos que para otros pueden parecer pues muy sencillos. Y estos deportistas lo hacen casi siempre con una sonrisa, con una determinación increíble. Y mientras observaba todo aquello, no podía evitar pues pensar en el deporte, en todos los deportes, y en lo mucho que puede aportar cuando se convierten en espacios donde todo el mundo tiene una oportunidad. Porque no hay nada más inspirador, y esto yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo, en ver a alguien superar una barrera. No hay nada más educativo que descubrir que las capacidades son mucho más amplias de lo que solemos imaginar. No hay nada más humano que crear espacios donde cada persona pueda participar desde donde está. Por eso me emociona pensar en un pickleball cada vez más accesible, más abierto. Un pickleball donde personas con discapacidad, personas neurodivergentes, personas mayores, personas que nunca han encontrado un lugar en otros deportes, o personas que simplemente pensaban que el deporte no era para ellas, descubran que sí que pueden jugar a este deporte, que sí que hay un sitio, que sí que pueden pertenecer. Porque si este deporte tiene una misión especial, y siempre lo digo, creo que es precisamente esa, abrir puertas. Y hay otra cosa que me fascina del pickleball, y es su componente estratégico. Porque muchas veces pensamos que el deporte depende únicamente de la fuerza. Y esto, si nos miramos adentro, veremos que es así, que lo pensamos en exceso. Que depende de la fuerza, que depende de la velocidad, de la potencia. Pero aquí ocurre algo diferente. Y empecé uno de mis primeros episodios con esta reflexión y aclaración. Aquí, en este deporte, en el pickleball, pensar importa, y mucho. Importa observar, anticipar, elegir, tener paciencia, entender el juego. Y eso me parece maravilloso, porque hace que personas muy distintas puedan compartir pista en igualdad de condiciones. Quizá por esto es uno de los deportes más igualitarios que conozco. Bueno, debería serlo. Y eso nos deja algo precioso. Hombres y mujeres, por ejemplo, pues compartiendo pista con una naturalidad que todavía cuesta encontrar en otros deportes. No porque se ignore la diferencia, sino porque, como he dicho, la estrategia, la lectura del juego y la inteligencia deportiva en el pickleball tienen un peso enorme. Y sinceramente, ojalá eso se preserve siempre y se respete realmente en la pista y sobre todo en la categoría mixta. Y luego está aquello que nos atrapó a muchos, lo que ocurre fuera del marcador. Porque si soy sincera, creo que a muchísimas personas nos pasó algo parecido cuando conocimos este deporte. Hoy me apetecía recordar también esto. Nos enganchó lo que pasaba alrededor, ese ambiente raro y maravilloso donde puedes llegar pues sin conocer a nadie, como yo llegué, y acabar riéndote con personas que hace una hora pues eran completamente desconocidas. Lo que yo llamo ese ratito entre punto y punto. Porque entre puntos es donde ocurre lo mejor, sin duda, de este deporte. Y lo he visto en tantas personas este año y medio que llevo jugando que no me cabe la menor duda de esto. Ya sabéis, vivimos hiperestimulados, saltando de pantalla en pantalla, de contenido en contenido, de notificación en notificación. Consumimos muchísimo, pero conectamos poco, muy poco. Afortunadamente, hoy en mi reflexión y cierre de temporada, puedo decir que cada vez hay más personas, clubes, asociaciones y proyectos que siguen creyendo que este deporte tiene su punto fuerte en lo social, en lo recreativo, en lo educativo y con esto en el deporte base. Y hoy quiero aprovechar este cierre para reconocer y agradecer a quienes trabajan precisamente en esa dirección, a quienes entienden que la inclusión no es un añadido, que la igualdad no es una moda, que la comunidad no es algo secundario y que la salud mental, emocional, también merece un lugar dentro del deporte. Así que aprovecho, me voy a dejar a muchos, pero por mencionar, gracias a la Asociación Española de Pickleball por impulsar iniciativas que mantienen vivo este espíritu. Gracias a proyectos como Queremos Pickleball, reciente, que he conocido, que tanto esfuerzo siguen haciendo porque este deporte sea cercano a los barrios, a nuevas personas y a espacios libres. Gracias a Ping Ding por visibilizar y defender la diversidad dentro de nuestras pistas. Gracias a Pickleball Málaga, muchísimas gracias, Juanmi, por haber sembrado las primeras semillas de este deporte en mi ciudad y seguir apostando por una comunidad abierta y cercana, y por lo bien que lo haces.
Gracias a Pickleball La Colina por demostrar que la inclusión no tiene por qué ser un discurso, puede ser una forma de hacer las cosas cada día. Y gracias también a todas aquellas personas que quizás no aparecen en redes, ni en titulares, ni en fotografías, que sé que son muchas, y que hacen mucho por la difusión de este bonito deporte. A quienes organizan, a quienes enseñan, a quienes acompañan y a quienes reciben con una sonrisa a quienes llegan por primera vez a una pista. Esto es muy importante y muy bonito. Y a quienes hacen visible lo invisible. Y si algo he intentado hacer durante esta temporada, pues ha sido precisamente eso, que todo esto valga más que cualquier clasificación, cualquier circuito o medalla, aunque todo es compatible. Solo deciros ya que la conversación no termina aquí, porque Conexión Pickleball ya tiene también su versión como revista digital. Se ha publicado en las redes y es un espacio donde seguiremos y se seguirá compartiendo noticias, actualidad, historias, reflexiones y todo aquello que merezca ser contado. Merece mucho la pena esa revista. Así que seguiremos conectados de una forma u otra. He llamado a este episodio, ya por último, sin dar una bola por perdida. Quienes me seguís y quienes seguís a la hermana creativa de Picklebóloga, sabéis que las bolas rotas tienen una curiosa costumbre. Cuando parece haber terminado su recorrido, porque están rotas, a veces encuentran otra forma de seguir existiendo. Porque al final una bola rota solo deja de servir para jugar, pero no deja de tener valor. Y quizá eso sea algo que también deberíamos recordar sobre las personas. Gracias por acompañarme esta temporada, gracias por cada escucha. Esto han sido las reflexiones de una picklebóloga zurda o una psicóloga loca y zurda por este deporte. Nos seguimos en Conexión Pickleball, las noticias, disfrutad del verano y del pickleball siempre. Y volvemos con la tercera temporada en septiembre, no lo olvidéis. Hasta pronto, chao. Gracias, como siempre, Ernesto Dumont, Marc de Klerk, Roberto Gavilán y Vicky García. Feliz verano también para vosotros. Y ahora hacemos un repaso por algunos de los mejores momentos de nuestros invitados. Comenzamos en este bloque con Roberto Pérez y Marc de Klerk, presidente y vicepresidente de la Asociación Española de Pickleball, Marc Barnils, CEO de la marca Pickelmanía, Sergio Centeno, CEO de la Academia Renzel Racket Group, Asís Garrido y Jaime Alcalá, fundadores del Club Pickle Point, y Mariana Fortes, jugadora pro del año en México. Se llegó a ese acuerdo, por ejemplo, el reconocimiento de los cursos de formación que ya llevábamos con la asociación, que también en un principio, la predisposición por Miguel Díaz Román, que era el presidente, fabulosa. Sí. Perfecta. Vale. Ok. Vale. Luego, bueno, de hecho, luego cuando ya se firmó y todo, Miguel Díaz Román nos nombró a Marc y a mí dentro del comité, y luego, bueno, nosotros nombramos a otras 2 personas más y nos pusieron también a otra persona de la federación, a Yassin, para acompañarnos y aprender un poco de lo que era el pickleball y también un poco pues informarnos y ayudarnos con el conocimiento de cómo era la estructura dentro de la federación. Vale. ¿Puedo? Sí, Marc. Mira, para que quede muy claro, porque yo sé que todavía hay mucha gente que esto no lo sabe o no lo quiere saber o no lo quiere entender. Cuando esto pasa en junio, tuvimos pues casi 48 horas, porque esto nos enteramos el jueves, Roberto a través de un periodista, yo llamo al consejo, les explico y me dicen, sí, la Federación de Tenis ha hecho una propuesta al Consejo Superior de Deportes para integrar pickleball y el Consejo Superior de Deportes ha dicho que sí. Entonces yo le pregunto, porque es que colaboro mucho con el Consejo, pero nosotros cumplimos prácticamente con todos los puntos para ser federación independiente. Eso lo comentamos también en la Asamblea General. Y nos dijeron, sí, pero lo siento, pero el pickleball jamás será federación en España. Vale. Pero no sé qué, no, jamás. ¿Por qué? Porque hay muchas federaciones, hay 65 si no me equivoco, y no habrá 66. Entonces, a partir de ahí, si queréis estar, tenéis que estar a través de una federación, tenis, pádel, badminton, la que queráis. Y de hecho nosotros ya habíamos empezado a hablar con todas para tener información. Y de repente salta la noticia, salta la OPA, efectivamente. Con la de tenis. Con la de tenis, porque ya se votó a las 24 horas, 48 horas en la Asamblea General, casi unánime, y entra. Pero lo que sí que es verdad,
y ya lo comentó Roberto, es que Miguel Díaz le vemos a los 3 días, se entera de que existimos, porque no tenía constancia de que existiera la Asociación Española, y nos da carta blanca. Y nos dice, todo lo que habéis hecho hasta ahora, os damos los recursos, las herramientas, los contenidos, el apoyo de la Federación de Tenis. Y eso lo intentamos explicar a la gente, pero la gente seguía diciendo, no, esto tiene que ser una federación independiente. Que me digan cuántas hoy en día hay federaciones independientes en Europa, que las cuento sobre una mano, la de UK y poquitas más. ¿Pero por qué? Porque esto es política. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos y nos desentendemos y veremos lo que pasa? ¿O entramos en la federación los que podamos buenamente, malamente, para intentar que vaya siguiendo unas cauces las más relacionadas con el mundo del pickleball? Es que luchamos la formación, luchamos el formato de competición, luchamos todo para que el mundo del tenis entendiera que era un deporte distinto dentro de la federación, pero distinto. Y tuvimos, mira, yo creo que no se ha comentado últimamente, pero hay gente que no entendió esto y que directamente hablaron con Miguel Díaz diciendo, no puede ser que el presidente de la Federación de Tenis elija a quien quiera, porque esto los clubes de pickleball tenemos que decidir. Había tal desconocimiento por parte del mundo del pickleball de lo que es un deporte federativo, que esto durante 3 meses fue jauja. Cada uno dice lo que quiere, cuando quiere, de la forma que quiere, por falta de conocimiento, falta de experiencia, falta de práctica. Al final esto, poco a poco, se empezó a funcionar y empezamos a rodar y las cosas empezaron a ir muy bien. Estuvieron yendo muy bien durante X tiempo. Sí, eso quería yo preguntaros porque, a ver, entráis dentro, empezáis a trabajar, me imagino que hacer pues reuniones de trabajo, sesiones, explicar todo el tema de pickleball, organizar cosas y tal, pero a los 18 meses más o menos, ¿no? Yo creo que fueron unos 18 meses, año y medio, algo así, ¿no? Sí. Se produce una reelección del presidente. Sí. Se vuelve a presentar Miguel Díaz, sale reelegido y ahí ¿qué pasa? ¿Se cambia todo de la noche a la mañana? Sí. Es que, y claro, ¿y qué sucede en esos 18 meses? ¿Ocurre algo? ¿Pasa algo en concreto para tomar esta decisión? Es que ahí hay un vacío informativo que, claro, que es lo que sorprende, ¿no? Realmente, decir, bueno, ¿y por qué todo ha ido tan bien y ahora ya no? ¿Empiezas tú, Robert, o sigo yo? Bueno, a ver, nosotros igual que somos elegidos por el presidente, pues también el presidente en su reelección pues tiene la capacidad de hacer pues eso, una renovación de cargos y entonces, bueno, pues nosotros tenemos que respetarlo. Supongo que una vez que hemos trabajado durante esos 18 meses y también un poco la federación ya conoce un poco cómo se está desarrollando el deporte, bueno, pues decide hacer un cambio de gobierno, un cambio en la presidencia y, bueno, es verdad que a nosotros nos sorprende, ¿no? Nos sorprende porque, a ver, y a todos. Habíamos hecho un gran trabajo porque habíamos conseguido ya iniciar el circuito nacional con la prueba del Spanish Open y el Campeonato de España, que tuvo mucho, ¿sabes? Pues un gran impacto y tuvo un gran éxito. Y luego también se estaban haciendo ya los cursos de instructor, ya llevábamos como 4 cursos de instructor o así. Y bueno, iban funcionando, cada vez iba creciendo más en las territoriales también. Pero bueno, nosotros fue una decisión del presidente, tenemos que respetarla. Y bueno, pues por esa razón, nada, nos comunicaron pero ese motivo no hay ninguno, ¿no, Roberto? No. Motivo. Ninguno. Motivo, vamos, yo en ningún momento hicimos nada de que se nos pueda reprochar que hicimos algún acto así que pudiese, no sé, de alguna manera afectar a la federación. Pero bueno, es una decisión del presidente de la renovación de cargos en su reelección y bueno, pues tenemos que aceptarla también, igual que él nos elige, pues también nos puede de alguna manera pues renovarnos, o sea que eso, pero vamos, pero sí, casi... sorprendidos los dos, bueno, porque sobre todo habíamos hecho un gran trabajo también en ese periodo. Es que una semana antes tuvimos una reunión
interna en la que se nos decía que había ido todo muy bien, que todo genial, que en principio los 4 años siguientes... A ver, ¿por qué se reelige el presidente? Porque es año olímpico y en todas las federaciones tienen que hacer las selecciones correspondientes en año olímpico. Es así en todas. Y tocó tenis, evidentemente. Y nosotros nos habían dicho, y un año y medio anteriormente también, y retomado un año y medio después, que seguiríamos ahí porque es que no había ninguna razón para que no fuéramos. Es que había mucho, es que había tanto por hacer y dijimos, bueno, pues genial, nos ponemos. Y a la semana recibe Roberto la llamada y que muchas gracias, que hasta aquí. Yo todavía estoy esperando que me llame alguien, no me llamó nadie. Eso es más personal, pero sí, bueno, sí. ¿Por qué fue? Pues yo creo que porque está pasando además, a ver cómo lo digo, ¿no? Yo durante un año y medio lo que está pasando en España lo estaba utilizando como modelo a nivel europeo. Está diciendo que sepáis que tenis, que siempre había sido el enemigo, el hermano mayor, el comecoco, o sea, el que quería comer al pickleball, tenía un discurso distinto al resto de los países diciendo, pues en España, señores, yo lo siento mucho, pero está yendo muy bien. El acogido es brutal, carta blanca, hemos hecho un montón de cosas y tal. Y ahora, de repente la gente me llama, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Pues no te puedo decir lo que ha pasado. Es que no tengo ni idea. Yo creo que es porque ya habíamos puesto las bases ya estaba B3, habíamos traído B3, habíamos buscado un formato que a la federación le venía muy bien, con unos ingresos, etcétera, etcétera, y ya poco a poco nos han ido quitando algún tipo de funciones, de responsabilidades, y al final pues habrán pensado, entiendo que lo podían gestionar directamente, perfectamente, la gestión por la federación, ya no por gente de pickleball, el siguiente comité, perdón, con la gestión de la Federación de Tenis, con apoyo de gente del pickleball, que es la segunda comité. Me da miedo que el tercer comité ya no quede nadie de pickleball. Claro, es que no sé, es que como no ha habido un motivo, no ha habido un argumento, no ha habido una explicación, no ha habido una llamada, queda rarísimo, ¿no? Que después de 18 meses no se os deje seguir desarrollando, ¿no?, vuestra labor dentro de un comité de pickleball, ¿no? Es que, bueno, pues no sé, es un poco incomprensible, ¿no? Es decir, parece un poco que habéis hecho un poco ese trabajo sucio, ¿no? De decir, de pasar todo ese trabajo desde la asociación a la federación, y una vez habéis hecho el trabajo parece que, bueno, pues ya pues habéis terminado hasta aquí y listo, ¿no? O sea, da esa impresión, ¿no? Nosotros lo más importante es que tenemos la conciencia tranquila de que hemos hecho un trabajo positivo, incluso cuando ya el deporte se integró en la federación. Estuvimos incluso, bueno, con ese apoyo que recibimos, estuvimos también intentando desarrollar el deporte en las facetas importantes, en la promoción, en la formación y en la competición. Tuvimos el circuito nacional, el campeonato de Europa también, que fue un gran éxito, y luego la formación se ha seguido llevando a cabo. Yo creo que es un balance bastante positivo y que podemos sentirnos orgullosos con lo que hemos hecho, con el trabajo realizado y sobre todo con la conciencia tranquila. Entonces, bueno, pues desde ahí ya lo que haya decidido la federación y por lo que haya decidido darnos este relevo, pues eso... Ellos sabrán. Ellos lo sabrán y ya está. Nosotros... seguimos siempre enfocados porque nuestro objetivo siempre es contribuir al crecimiento de este deporte. Nosotros ahora la Federación Europea está inscrita como miembro de TAFISA. TAFISA es la Asociación Internacional del Deporte para Todos y vamos a tener una charla en Praga en el mes de mayo. Cuando vaya a dar la charla es lo de siempre. Decirme un deporte que todos los que estamos en esta sala podemos practicar en 5 minutos. Entonces, y eso, con ese mensaje vamos a todas partes, tanto a los que fabrican como a los que juegan como a los que organizan, y eso ya está. Si es que no hace falta tampoco reinventar el tema o lucrarse de forma desproporcional, que es lo que está pasando en muchos sitios. No, es que lo juegue todo el mundo,
Sí, sí, la verdad que con todo lo que me estáis comentando, ¿no? Tema de colegio, este sello de que podéis dar vosotros, ¿no? De asesoramiento y calidad, ¿no? A todo el mundo, pues, oye, ahí se están poniendo esas bases también para que vaya creciendo todo de una manera más ordenada, ¿no? Porque muchas veces parece que eso, ¿no? Que queremos crecer tan rápido y un poco tan a lo loco de que... Sí, y además un poco con la lógica de que para que crezca el deporte, igual que para que crezca la competición, tiene que crecer la base social. O sea, para que esto sea de alguna manera sostenible, si no cuidamos la base social, al final, se puede morir en la parte de arriba, en la parte de competición. Sí, Entonces, eso que estás comentando, Roberto, para mí yo lo he hablado en otra entrevista que, bueno, pues preguntaba, ¿no? Oye, ¿no hemos empezado demasiado rápido con un circuito profesional? pues, a ver, sobre todo rápido en el tema de si verdaderamente queremos mantener, porque otra de las cosas que yo doy mucho valor y que siempre he defendido, tanto en la asociación como luego cuando estaba en la federación, es que el sistema de competición da cabida a muchas personas y eso hay que mantenerlo. O sea, el que una persona, aunque tenga un nivel intermedio, pueda estar jugando en un circuito nacional o en un torneo internacional, eso da mucho valor al deporte. Que cada uno tenga su lugar para poder jugar y competir, eso da mucho valor. Eso no lo vemos en ningún otro deporte, porque siempre se va dirigiendo a la competición de los profesionales y los que están por debajo no tienen la oportunidad. Y esto es lo bonito que tiene el pickleball, que tiene cada uno su lugar. Pues tienes un 3.5, juegas en 3.5. Que tienes más de 60, juegas en más de 60. Eso no lo tenemos que perder, pero para cuidarlo y garantizar que se cubra esa competición hay que trabajar desde la base, porque Claro. si no, no va a llegar. Sí, sí, sí. Es que si solo nos orientamos al 5.0 y a los de arriba, los otros al final que no tienen espacio. ¿Dónde están esos torneos para ellos? Se va a tener que crear un circuito específico amateur para que esos jugadores pues tengan cabida. Ajá, perfecto. Claro, Sí, y eso bueno, es ya otra entramos cosa con que el queremos tema también el tema de los logos, las certificaciones y los problemas, ¿no? con los sellos USAPA, ¿verdad? Que eso ya es un mundo aparte. Sí, sí, eso daría para otro Eso podcast, daría pero para... podemos comentar lo que quieras, sí. Estoy preparado también para eso. Es que no, bueno, yo, claro, que está dentro de un poco de este tema, pues sabe que hay que pasar por ese filtro, ¿no? Que tiene la USAPA, ¿no? Para poder homologar esas palas y poder tenerlas, digamos, a nivel profesional, ¿no? Cuando, en fin, no sé, es un poco relativo, ¿no? Todo ese tema, ¿no? O sea que, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre ello, sobre esta certificación y sobre ese sello USAPA por el que tenéis que pasar las marcas? Bueno, yo te puedo hacer como la opinión, digamos, de como CEO, también te la podría hacer como técnico y también te la podría hacer como cliente. O sea, Todas me en valen, todas función me valen. de en qué posición me ponga, pues la puedo enfocar de una manera o de otra. Pues todas me valen. Pero así en general, Sí. pensando en mi marca, que es una marca joven, de reciente exposición y que ha salido a la luz hace poco, otras marcas incluso que puedan venir o que empiezan, pues veo que es importante también, pensando en el gran evento o la gran explosión que ha hecho esta Pickle Pro Tour, ¿no? Esta competición, pues que parece que va a explotar el pickleball aquí en el país, pues es importante que eventos como estos contemplen la posibilidad de abrir un poquito más la puerta a marcas emergentes. Porque al final, si una marca cumple los estándares técnicos y reglamentarios de medidas, formas, composiciones, materiales, etcétera, etcétera, debería tener cierta visibilidad y presencia, aunque no tenga la certificación USAPA. Lo comento porque, a diferencia de otros deportes como el pádel, donde basta con cumplir especificaciones técnicas, no certificaciones, oficialmente, el pickleball profesional exige una homologación de USAPA o la UPA,
que es la United Correcto, Pickleball sí. Association of America, Sí. y estar en la Approved Padel List para poder usarse en competición, y que tiene unos costes pues muy elevados, ¿no? Claro. Las marcas pequeñas que están empezando pues suponen una barrera de entrada y, en mi opinión, pues puede ir en contra del objetivo principal, que debería ser fomentar el deporte, el crecimiento del deporte, darlo a conocer y facilitar que más jugadores, clubes, marcas pues se involucren en el desarrollo del pickleball, ¿no? Claro, sí, la verdad que no sabía que en pádel no se pedía nada, entonces parece que ser que somos casi el único deporte. En el resto de Europa todavía no se ven esos entrenadores como es tu caso, ¿no? Con esas academias, con esa profesionalidad, ¿no? Entonces esos jugadores están un poco todavía huérfanos de alguien que los coja, que le lleve su carrera, ¿no? Que puedan ir mejorando, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese punto de inflexión para poder ir creciendo? Porque claro, vemos a Estados Unidos, incluso ahora Asia, ¿no? Que Asia parece que está creciendo a un ritmo imparable. Una cosa de locos. Sí, Asia es de locos. Asia, bueno, a ver, ¿dónde está entre comillas, la mentira y la verdad de todo esto? Es que siempre vamos a hablar una cosa, Juanmi, el tema de la formación, ¿vale? De la formación. Hoy tú puedes hacer un curso, cualquiera, tú puedes hacer un curso de entrenador de tenis, de entrenador de pádel, de lo que sea, y vas y lo apruebas, ¿vale? Estudias, te preparas, aprendes a pegarle a la pelota y lo apruebas. Hay una diferencia grande entre lo que es yo soy de la vieja escuela, ¿vale? Entonces, hay una diferencia grande entre lo que es un monitor, un profesor de escuela, un profesor formativo, ¿vale? Un entrenador y un coach. Vos tenés que pasar por todas esas facetas, ¿vale? Y tenés que tener la suerte de que también, obviamente, tener gente que te forme. Yo he hecho los cursos, seguiré haciendo cursos y tal y cual. A mí el saber no me lo da el curso. No me lo da el curso. Porque muchas veces el que me da el curso es un desastre jugando. Muchas veces no sabe de táctica reales. Es un teórico. Entonces, ¿qué realmente te hace, te forma, por decir, un entrenador y que después te transformes en la palabra coach, que se dice muy fácilmente, ¿no? Entonces, claro, tú me dirás, vale, sí, pero sos muy exigente. Es que yo vengo del mundo del tenis y a mí me ha tocado estar trabajando siempre en lugares muy exigentes y con jugadores buenos de verdad. Si te digo que me ha tocado estar 7, 8 años con un jugador que en estos momentos está entre el 15 y el 13 del mundo de tenis, entonces quiere decir, para que haber podido trabajar ahí, y no solamente con él, sino con 2 o 3 jugadores más, Eero Vasa de Finlandia, te puedo dar nombres, Eero Vasa de Finlandia, el jugador de la Copa Davis, Bernarda Pera, que fue top 40, top 30 de la UITA, los hermanos Zimmer, suecos. O sea, ahí ya te nombré 4 o 5 jugadores, ¿vale? Y jugadores que de repente hoy en día están en el Padel Premier, como en Natividad López Díaz, que he sido su entrenador años en el tenis, que fue una de las mejores, y hoy en día juega a nivel Premier. Entonces, cuando uno ha estado con ese tipo de deportistas. Entonces, para mí, a veces me dicen, ¿es fácil estar con Mauro García? Yo te diría que ser el entrenador de Mauro García, si no estás preparado realmente en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, soy mental coach también. Y yo trabajo la parte mental de Mauro. Si tú ves lo que era Mauro hace 3 años, lo que es ahora, claro que comete errores, pero dime quién no comete errores. O sea, con María Costantino. María Costantino acaba de salir de una lesión y es muy difícil cuando ocurren esas cosas, pero que a mí me ha pasado como entrenador de tener que hacer volver a algún jugador por cosas duras así. Entonces, si no tienes una preparación hoy día, yo tengo muy buena relación con todos deportistas extranjeros. Vale, increíble esto que te digo, increíble. Es más, estoy ahí hablando
para que todavía no puedo decir nada, porque no sé si se va a dar o no, de un deportista americano. Y vos me decís, de un deportista americano, pero estás en Europa. Es de locos. Vale, bueno. ¿Pero por qué? Porque ven la forma de trabajo, ¿vale? Y si tú eres un buen entrenador de tenis y has tenido jugadores o tienes jugadores que a nivel junior o a nivel profesional han llegado, tú eres entrenador en España, en Argentina, donde vengo yo, en Estados Unidos, en China, en Chipre, en Oceanía, donde sea. El tema que esto es un trabajo de verdad, ¿no? Que hay mucha mentira, un montón, un montón. No voy a dar nombres, pero hay un montón de mentiras. Un montón de mentiras. De gente que de repente no tiene una capacitación, pero como ganó un par de torneos y como empezó antes, está. Ya Vale. pueden Bueno, entrenar, cada ¿no? uno, claro. Entonces ocurren esas cosas. O gente, por ejemplo, que tiene un determinado poder porque se lo dan y que de repente por temas personales no te lleva jugadores a la selección. Vale. ¿Cómo vas a llevar problemas personales a nivel profesional? Claro. Es poco profesional, o sea, no es profesional siquiera, porque no te lo van a permitir, no te lo van a permitir en ninguna federación. Claro. No te lo van a permitir, ¿por qué? Porque es un tema tuyo personal. ¿Qué tiene que ver la federación? ¿Qué tiene que ver el país? ¿Cómo vos le vas a privar A un a cierta jugador gente? que no Claro, vaya. yo, por Tiene ejemplo, sentido. a ver, soy responsable de mi club, ¿vale? Tengo mis propias leyes, ¿vale? Pero los jugadores, hay jugadores que han estado y hay jugadores que ahora no están. ¿Por qué? Bueno, porque no llevan adelante los valores reales de lo que es el club. O pasa, como a mí me ha pasado, que venga un jugador y te diga, yo quiero ser profesional, yo quiero entrenar tanto. Vale, y después, lo que te dijo que iba a entrenar 3 días, entrena un día. Vale. Después no entrena como tiene que entrenar. Después se comporta mal. Falta el respeto. Vale. No es realmente un buen ejemplo como deportista, pero quieren ser profesionales. Entonces, ahí está miedo de hablar con el jugador y decirle, mira, te estás equivocando. El jugador primero se cabrea, ¿vale? Después, el otro camino que hay, ¿vale? Es el camino que siempre digo yo, la puerta está abierta, ¿vale? El tema que una vez que te vas, no volvés. Pero ese tipo de Porque por algo te jugadores, vas. a ese tipo de jugadores, Sergio, que tú me comentas, que no le ves tan jugadores amateur. profesional. Y luego, evidentemente, pues están los pros que vienen a su entrenamiento y vienen a dar el máximo en cada bola. Pero al final nos encontramos que un porcentaje inmenso es ese mundo amateur y ese mundo amateur pues al final le apetece irse a jugar un torneo a Salamanca, pero no por el propio torneo o por el circuito en el que esté albergado ese torneo, sino pues porque Salamanca ofrece los culturales. Bueno, el pickleball como excusa para viajar. Y a mí me parece que eso es algo que está genial, que establece unos vínculos con el resto de gente del club, con Eso que compañeros. comentas, eso es interesante. ¿Vosotros os habéis planteado eso alguna vez? Me refiero a traer a lo mejor grupos de jugadores de otros sitios a que conozcan el club y al mismo tiempo, pues lo que has dicho, la gastronomía de Galicia, el tema cultural y todo eso vinculado al pickleball. Sí, todo se andará. Vale. Amplio abanico de frentes. Okay. Pero Okay, sí. okay. Al final nosotros tenemos ahí un atractivo muy grande entre la gastronomía, el Camino de Santiago, los paisajes que tenemos en Ferrol, las playas, o sea, es espectacular. Bueno, ya llegará. Algunas actividades para que todos los que estáis alejados de nuestra zona tengáis una excusa para visitarnos. Sí, ya estamos calentando el agua del pulpo para que no haya disculpas, tengáis la mejor de las disculpas para acercaros. Madre mía, la verdad que sí, la verdad que interesante, ¿no? También esa propuesta, Vosotros ¿no? allí tenéis Gastronómica y sol. cultural. Nosotros en Málaga tenemos sol, espeto, playa, o sea que el atractivo aquí también lo tenemos. Sí, claro. Pues, el sol que muchas veces allí en verano escapáis de él.
Nosotros aquí lo tenemos más bajito en su temperatura y tenemos otro tipo de gastronomía y otro tipo de paisajes que estamos seguros que os van a encantar. Pero bueno, ya esto ya nos dará para otra entrevista, otro día. Cuando lancemos Cuando saquéis ese otras proyecto, cositas, ya hablaremos. Claro. Sí, tenéis que volver a contarlo. Pues una cosa a mí que siempre me surge, porque en Andalucía, ¿no? Si vosotros lo seguís más o menos, pues hay muchos clubs, ya está el circuito, también el Pickle Pro Tour con 2 pruebas, y se produce algo que también habéis dicho así un poquito por encima, que es un problema de calendario y de fechas. ¿Creéis que eso a la larga, porque lógicamente cada club tiene que defender pues su organización, sus proyectos, sus torneos y sus cosas, ¿creéis que eso puede ser un problema a la larga? ¿Cómo se podría organizar ese tema? Yo creo que a veces pues, el pickleball tiene el defecto de empezar eso, la casa por el tejado. Al final es verdad que se comenzó. De hecho, yo creo que había, antes de haber pistas, antes de haber clubes, había torneos, ¿no? Que es algo que siempre me ha impactado. Y torneos es eso, con una inscripción elevada y demás. O sea, nosotros empezamos yendo a Mallorca a un torneo antes de poder tener un sitio donde jugar. Entonces, ese desorden, es verdad que hay una tendencia a generar eventos sin estar además preparados en muchos sentidos, que yo creo que sí es preocupante. Eso de que se pisen el calendario atiende un poco a esa ansiedad. Nosotros al final, fíjate, llevamos un año abierto y vamos a hacer un torneo por primera vez aniversario ahora. Es que yo creo que es fundamental, aparte de no saturar, preparar bien lo que quieres hacer y hacer las cosas en la medida que se deben. Y yo creo que eso se va a ir relajando, evidentemente, porque al principio íbamos a todo a lo que había, a lo que nos echasen, y el jugador se va a volver más exigente y va a buscar aquello que realmente pues, ofrezca algo que merezca. En ese sentido, pues que hablábamos, por ejemplo, a ese nivel amateur, pues que le ofrezca otras cosas. Y a nivel profesional, pues esas otras premios y demás que van buscando. Y el resto, pues van a tener que ir relajando porque yo creo que ya hay algunos fiascos, pues y demás, pues porque el calendario está apretado y porque, como digo, no se cumplen, ¿no? Luego, de repente hay torneos, pues como Rota, que ha abierto ayer, realmente tiene inscripciones. Claro. Cuando un proyecto ya consolidado, bien hecho, que dan un producto que todo el mundo reconoce que está a la altura, pues eso yo creo que siempre se va a mantener y a nadie se le va a ocurrir hacer en esa semana un torneo. Yo creo que eso va, por eso digo que se va a regular. Yo creo que empezó como siempre desordenado, hay un poco de ansiedad incluido también en este tema de instalaciones, la gente no consolida y pretende abrir, hacer, ir un poco por delante. Yo creo que está con ese tema de que todo el mundo tenemos a la cabeza que el pickleball es un producto potente, un producto que tiene siempre un futuro muy prometedor. Y creo que la manera de acceder a eso puede generar estas cosas, ¿no? Que la gente se vaya tropezando, que haga las cosas desordenadas, que las haga antes de lo que debe, que no se hagan bien. Y yo creo que ha sido tan así que cada vez hay más exigencia y se nota al final en foros y demás, como notas que la gente ya no está dispuesta a atender a cualquier cosa y yo creo que eso va a ser lo que ocurre, ¿no? Que se regule y que quede lo bueno y lo malo vaya desapareciendo y que no se ocurra a nadie hacer las cosas por hacer y eso yo creo que relaja el calendario y lo pone más estable. ¿Asís? Sí, yo creo que al final va a pasar. Entonces, pues no me quedaste a las tocó puertas, ir, ¿no? no me tocaba ir al mundial este año, Juan. ¿Por qué? Todavía no sé, Vale. pero no me tocó. Yo te quiero preguntar sobre este tipo de selección, ¿vale? O esta Sí. forma de clasificar a los jugadores para jugar un torneo, porque a mí me resulta curioso.
Es decir, que no sé, supongo que habrá algún seleccionador que sea el máximo representante de México, ¿no? Y el que seleccione los jugadores y jugadoras, ¿no? O simplemente Ah, cualquiera que pudiera participar podía obtener ese pase. pues yo creo que cualquiera que pudiera participar, Cualquiera. siempre y cuando fuera mexicano o con visa para poder viajar a Estados Unidos, podía. ¿Y no era esa una forma muy aleatoria de conseguir un pase a una selección? Sí. Que podía Si salir me un buen preguntas a mí, torneo sí. y decir, claro, por eso yo te pregunto a ti, Mariana, si esta es nuestra opinión. Y porque yo lo veo desde lejos y digo, bueno, si te sale un buen torneo y clasificas, oye, pues la verdad es que a lo mejor a ti pues no te salió ese día y tal, pero bueno, a lo mejor te consideraban pues mejor jugadora que otros que los que fueron. Es un poco esa injusticia, ¿no? Que yo veía de decir, qué curioso la forma de clasificar, ¿no? Para la selección, ¿no? Sí, sí, yo creo que todo siempre depende de cómo lo veas, si eres el beneficiado o el perjudicado, ¿sabes? Claro. Simplemente, no, yo no, sinceramente yo no es que lo vi así, como de, bueno, bueno, no un mal juego, porque ni siquiera fue un mal juego, Juanmi, esa semifinal, o sea, fue un muy buen Ujú, juego, simplemente no cayó de nuestro lado y punto. Y yo no lo pensé como de, ujú, solamente por un juego y todo lo otro que he hecho me quita el pase. Pues si ese era el torneo que me daba el pase, si ese era el único torneo que me daba el pase, y en ese único torneo fue que no se me dio clasificar o llegar a la final, pues así tenía que ser, Juan, ¿sabes? O ujú. sea, no creas que sí lo vi como de esto es un poco injusto. No, no, o sea, las cosas pasan por Vale, algo vale. y si ese era el formato, yo estaba Ujú, ahí aceptando que así fuera y no ajá. me, no me taladré la cabeza pensando si era justo o no. O sea, que vaya quien gane su lugar, aunque sea por una sola oportunidad, porque nunca nos dijeron, no, pues que Ujú. por trayectoria va a ir quien más trayectoria tenga. No, claro que no. Entonces yo estaba ahí dispuesta a jugar, Y Mariana, ¿y por ranking o por Duper? ¿No lo pues hubieras visto más justo? es que el De decir, Duper bueno, pues si ahorita, tenemos Juan, este ranking. Sí, dime. digo, con los cambios que ha tenido Duper, eh, ya es hasta raro la manera en la que muchos dupers están en los jugadores. O sea, ahorita puedes hasta ganar un torneo y el duper te baja, ¿sabes? Entonces, no, o sea, entiendo que el duper estaba abierto a las categorías de que depende de lo que tuvieras, claro, jugabas en el avanzado o en el open, jugabas en el intermedio Ajá. tal, y punto, o sea, y que lo tuvieras abajo de lo que era oficial para jugar el mundial. O sea, eso era como lo más importante nada más, que no tuvieras más de 5.5 para poder jugar el mundial. Eso era lo único relevante. Era lo Fuera de único, ahí, exactamente, sí. sí, exacto. Fuera de ahí, pues no, o sea, tú te podías inscribir si tú tienes un Duper de 3.0, porque así lo tienes, o tal vez si eres una persona intermedia y te quieres meter al avanzado, bueno, pues métete si quieres como por experiencia o si quieres si ganas y bueno, pues ganaste, ¿no? Y te vas al mundial en esa categoría, pero sí, no, o sea, fue más bien como eh, no tanto aleatorio como dices, Ujú, simplemente que era la única oportunidad de tener el pase. Lo obtuvieron ujú. el primero y el segundo lugar de cada categoría y listo. Pues la siguiente oportunidad va a ser la tuya, o sea que en la siguiente Copa del Mundo vas a estar. Que Eso lo sea, tenemos claro. Juanmi, que sea, que sea. Claro, Si me seguro, toca estar, yo voy a estar lista y muy contenta de que me toque por fin estar. seguro, seguro. ¿Y qué opinión te merece la participación de México? Porque hizo la verdad que un papel visto desde España. Esto es Conexión Pickleball con Juanmi Remes. Y seguimos recordando a más invitados que han pasado por el programa. En este bloque aparecen José María Cortés, fundador de Tunets, Bori Moreno, CEO de la marca B-Pickle,
Javier Pérez, CEO de Pickleball Indoor, Manuel Sanz, autor del libro Mejora tu Pickleball, Machu La Torre, directora del cortometraje A Game Changer, Juan Lu Capote, Product Manager de Mapei España, José Luis Revilla, CEO del Tour Supreme Pickleball, Javier Regalado, presidente de la Global Pickleball Federation, Eneco Novales, monitor de Drop Pickleball, y Xiana López, pues CEO de la marca Z Zebra. Interesante, al menos. Estás usando lo que es material de Pickleball, ¿no? Es decir, palas y pelotas son de Pickleball. Claro, sí, nos interesaba mucho. Mira, se me ha dedicado muchísimo tiempo a promocionar deportes de otros, deportes poco conocidos, para darle forma, sobre todo en España, ¿no? Intentar un poco lo que decía antes, ¿no? De que los chavales y mucha gente encontrase pues nueva manera de moverse, nuevos deportes. Entonces, siempre me he dedicado los últimos 30 años de mi vida a intentar promocionar aquellos deportes que buscaban un poco algo más, ¿no? Y que ya no era el más fuerte o el más rápido el que ganaba, sino había otras habilidades que había que trabajar y que eran nuevas. Entonces, el pickleball me pareció perfecto. El pickleball además es el deporte de pala, me parece que más éxito va a tener o que está teniendo por su facilidad de uso, por la parte social. Y hay una parte que me gusta muchísimo, y es esa parte del juego en que están en doble, sobre todo cuando están las dos parejas enfrentadas. Entonces eso creo que le da cierta novedad, y a mí me gustaba mucho esa fase de juego en la que estaban las dos parejas enfrentadas. El único problema es que estaban muy cerca, entonces a veces esas voleas a lo mejor no eran tan interesantes o no duraban tanto como la gente esperaba, ¿no? El hecho de retrasar un poco o de separar las parejas y dejarlas en torno a esos 5 o 6 metros da opción a que haya muchas voleas y mucho juego aéreo, y eso es muy interesante, muy emocionante. Entonces eso yo creo que se ha conseguido con las dos redes. Mucho globo, mucho remate. Bueno, en la parte que jugamos con bote, lo que hemos hecho es, como no tenemos cocina, no tenemos esa zona para jugar drop, lo que hacemos es, le hemos ampliado 1 metro, 1,20 m, 1,30 m a los fondos de ambos lados. Entonces hemos delimitado una zona en la que llamamos zona de solo globo, que permite jugar globos, porque cuando jugamos con bote, como no hay cocina, la única manera que tenemos de alejar a la pareja contraria de la red es con globos. Si jugáramos una medida de 13,40 que mide el largo de una pista de pickleball, no podemos usar globos porque se nos queda pequeña. Por eso hemos ampliado. Entonces, en la parte con bote, pues tenemos esa opción de que aparecen muchas voleas, aparecen los remates, las bandejas, los globos. Es quizá de esta variante es un pickleball más aéreo. O sea, de las dos variantes que un poco están teniendo más éxito o nosotros queremos trabajar es el two nets, que sería la parte de muchas voleas, de jugar en la playa, en el césped, en la que no hay bote, en la que jugamos un poco, alejamos las parejas, ya no estamos a esos 4 metros más o menos de distancia, sino estamos un poco más lejos, 5 metros, 1 metro más, 1,5 m, y eso hace que las voleas duren más porque hay más espacio para preparar el golpe, y entonces eso nos da cierta visibilidad en cuanto a las voleas. Y luego en la parte con bote, como te decía antes, no tenemos esa cocina para jugar drop y poder subir y atacar. La manera de alejar a la pareja contraria de la red es con globos, por eso ampliamos los fondos. En estas dos variantes de pickleball, que llamamos two nets y two nets ball, sin bote y con bote, pues un poco le damos mucha importancia a las voleas en este caso. ¿Y cuánto tiempo llevas promocionando esto, Chema? Mira, pues empecé con la práctica hace 2 años, con las dinámicas un poco... Y el tema de selección quería hablar contigo. Tú has estado vinculado con el tema de la selección nacional, ¿no? Sí. Dentro de todo... ¿Cuáles eran tus funciones dentro de la selección? Sí, bueno. Cuento el caso porque es curioso dentro de, bueno, pues todas las ocupaciones que tengo, que hemos comentado al principio. Pues la situación fue que, bueno, estuve entre los candidatos a ser seleccionador nacional, ¿vale? Después, bueno, pues se decidieron por Esteban, que tuve la oportunidad de compartir con él una de las concentraciones, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y me parece un gran profesional, me parece que va a dar mucha alegría tanto a jugadores como a la federación, y me parece una decisión totalmente acertada de que él se encargue de las elecciones. Desde aquí le doy
mi apoyo, mi ánimo y que siga con el trabajo que está realizando, que es muy bueno. Entonces, bueno, pues iba a formar parte del comité, ¿no? de Pickleball para trabajar con todos ellos, con Yacine, con Gabriel, con Lorena, bueno, con todos, ¿vale? Y en ese momento en el que estaba empezando a colaborar, en ese día de la concentración, ese fin de semana y demás, pues bueno, me salió una oferta de trabajo muy importante. Pues la tuve que coger y sí es cierto que por diferentes motivos, pues bueno, iba a trabajar fuera de España, pero bueno, por diferentes motivos al final ahora mismo el trabajo es remoto y no hubo esa salida. Entonces, claro, me ocupaba tiempo, no todo el tiempo que me iba a ocupar antes, me ocupaba todo el tiempo y no he podido seguir colaborando con ellos de una forma continua, pero si en cualquier caso yo sigo en contacto con ellos y cualquier cosa que necesiten yo estoy a su disposición y ayudo e intento colaborar con ellos en la medida que todos estos proyectos pues me den tiempo, claro. Pero bueno, ha sido una casualidad y una lástima porque la verdad que estaba muy ilusionado de trabajar con ellos más en profundidad, porque me parece que es un grupo muy importante y están haciendo muchísimas cosas muy bien y van a seguir desarrollando actividades porque sé cuáles son las que conozco algunas de ellas y bueno, ha sido la verdad que ha sido una lástima en ese sentido de que justo en el momento ese no pudiera entrar, pero bueno, aquí estamos porque las cosas son como son. Las puertas siguen abiertas seguro. Sí, seguro que Seguro, sí. o sea, más tarde o más temprano, pues cuanto puedas vuelves a la selección. Nosotros cuando entrevistamos a Esteban Martínez, que lo tuvimos aquí en el podcast, él nos decía que puede ser que la primera impresión de alguna persona con el pickleball fuera la selección nacional. Entonces yo me quedé con esa frase y pensé, oye, pues es verdad, ¿no? Que a lo mejor alguien que por primera vez tenga contacto con el pickleball, pues sea la selección, que le llame la atención o lo vea en un periódico deportivo o vea los resultados y a partir de ahí se enganche. Que tú estás de acuerdo, me imagino, ¿no? Con esa afirmación, ¿no? De Esteban. Sí, claro, por supuesto. Al final es lo que estamos hablando, todo suma y bueno, instalaciones como por ejemplo la de La Fuente, la de Pickleball Underground, que son instalaciones muy profesionales y que, por ponerte un ejemplo, ¿no? Hace poco ha habido una concentración de la selección, ya que estamos hablando de la selección, en la que han ido pues chicos, ha sido la primera vez que han ido a hacer un scout de chicos que se están dedicando al pickleball o que están jugando al pickleball. Junior, ¿no? Sí, Junior. Del Real Club Mediterráneo, pues fueron 3 chicos y la verdad que bueno, cuando vuelven de allí han estado jugando con chicos que tienen un nivel muy parecido a ellos, han estado en unas instalaciones muy profesionales, ha habido una organización muy profesional, había a su vez el campeonato, la final, ¿no? del campeonato del Pickle Pro Tour, ¿no? O había un campeonato, ahora mismo no recuerdo cuál era, creo que era el Máster o algo así, ¿no? Y ven a los chicos y a las chicas que salen en televisión, que están ya jugando, que van a otros países a jugar y demás, pues al final es una inyección de moral y de ganas y los chicos vienen ahora a entrenar pues bueno, con muchísimas más ganas todavía. Claro. Entonces, lo que dice Esteban, totalmente de acuerdo, que haya ya una selección nacional y que haya personas, jugadores, jugadoras que puedan aspirar a poder llegar a la selección nacional, tanto absoluta como junior, como más 50, yo para mí creo que es un salto de calidad y que al final es un salto de motivación para todos los practicantes de este deporte, de pickleball. Claro. Y veremos selecciones de provincia de España. Es la marca registrada es Pickleball Indoor, ¿no? Sí, eso es. Es esa, ¿no? En la que quieres expandir. Y bueno, o sea, el potencial de crecimiento ya lo has visto.
Sí, Lo que sí, es sí, en, la lo que es verdad en España, lo que es en España, a través ya de la gente y todo el interés, es decir, el potencial hay. El que esté interesado es necesario que tenga experiencia en pickleball o sea un monitor de pickleball o realmente no. No tiene por qué. O sea, simplemente puede ser un inversor con visión de negocio, alguien que tenga una capacidad financiera solvente de al menos 150.000 euros para montar un club. Ujú. Y, y bueno, pues luego la verdad que la gestión es muy sencilla. Está bastante domotizado el club, requiere muy poco o cero personal, dependiendo del número de pistas, o si se llevan a cabo otros servicios, pues como una tienda o un bar cafetería, que nosotros sí que lo vamos a incluir en nuestro segundo proyecto, nuestro segundo club de 8 pistas de plaza, y Ajá. pondremos seguramente una persona ahí de tardes. Ujú. Pero bueno, yo creo que es bastante rentable y bueno, pues estamos encontrándonos EBITDAs de más del 50% del primer año. El primer año. Sí, O sea, que ya puedes localizar, o sea, que ya tienes ese retorno, ¿no? de inversión. sí, prácticamente yo creo que en menos de 2 años podrías tener ya, digamos, retornada la inversión del inicial. Ujú. ¿Y buscáis también lo que es el terreno o lo que es el local en aquellas ciudades que a lo mejor, bueno, pues haya gente interesada? Sí, nosotros asesoramos desde el minuto uno en la búsqueda digamos, de la ubicación de la nave, de la localización. eh, Negociamos con la propiedad, presentamos condiciones, un poco también requerimientos de lo que necesitamos. Ujú. Y bueno, terrenos más en algunos casos o ciudades más grandes en los que se pretende montar un club más grande, de al menos 8 pistas, en los que el precio del metro cuadrado del alquiler de una nave fija, pues sí que está por encima de los 5 o 6 euros el metro cuadrado, pues Ujú. ahí ya no es rentable o no es viable. Y por eso proponemos la opción de alquilar un terreno urbano a los franquiciados bueno, que al final es más económico, como 3 o 4 veces menos, Sí. y instalar una solera, una nave modular y bueno, pues solo con la diferencia del alquiler te ahorras básicamente que te ahorras mes a mes la nave, la compra de la nave la tienes amortizada en 2-3 años. En 2, 3 años. Claro, estás hablando de tema domotizado, estás hablando de, claro, no habría nadie responsable, simplemente, bueno, pues que la gente pues entraría con una aplicación, ¿no? Y ya se encargarían de manera Sí, independiente, pues jugar, no me imagino, encender luces y todo eso, ¿no? bueno, las luces se encienden automáticamente con el Ujú. alquiler de cada reserva, se encienden unos minutos antes y se apagan después. El acceso a la instalación es muy sencillo, es un botón simplemente desde la propia reserva que pone abrir puerta, abrir Ujú. instalación y ya pues la gente también le dejamos en una cesta palas, pelotas para que cojan lo que necesiten y puedan jugar porque mucha gente sí que es verdad que al principio la mayoría no tiene material, no tiene equipo propio. Claro, pero y a mí lo que me llama la atención, claro, siempre en un punto tan inicial de un deporte que a lo mejor es el pickleball, ¿no? Pues si hay gente que los que sepan jugar, sí, ¿no? Pues irán, jugarán y tal. Y el que no sepa, ¿cómo Pues ahí lo encuentran que le monitores? recomienda, sí, nosotros hicimos una formación inicial de unos 12 monitores, instructores de pickleball Ajá. aquí, que fue impartida por Carlos Casañola, que es nuestro director académico y formativo, y él, bueno, ya tiene una experiencia de casi 5 años de pickleball en Ajá. Huesca, y bueno, pues la verdad que muy contentos en ese sentido porque al final nosotros lo que también promovemos es el aprendizaje de este deporte, animamos a que la gente venga a probar una clase gratis de un poco de iniciación, de bautismo en el pickleball Claro. y bueno, enseguida luego ya se enganchan, se quieren apuntar, les tenemos que ya un poco, digamos, asignar grupo por nivel según su disponibilidad horaria y bueno, ya cogen Ujú. ya bastante ritmo con las primeras clases. ¿Y no crees que se pierde un poco ese concepto de comunidad, ese concepto social, a lo mejor, y no es muy frío el tema, todo esto de, bueno, pues voy, es domótico, no encuentro a nadie? ¿No crees que se pierde un poco? Bueno, nosotros ya tenemos comunidad también por fuera, pues grupos de WhatsApp y Ajá. demás. Y ya la comunidad la tenemos, digamos, también un poco fuera también del club, aunque también mucha gente, hemos hecho eventos Pero cuéntame un corporativos, poco, hemos hecho ¿cuál es el competiciones. proceso de creación que tú has llevado? Me refiero, ¿has tenido que ir improvisando sobre la marcha? ¿Te han ido corrigiendo tanto que a lo mejor, o tú ya tenías una idea de decir, yo ya tengo este guión, quiero hacerlo así? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues en principio, perdón, en principio tenía el guión.
Es verdad que lo tenía desordenado, no sabía cómo, sabía lo que quería contar, pero no sabía tampoco el orden, tampoco me importaba mucho. Digo, luego cuando lo vaya escribiendo como por capítulos, los voy ya reordenando. Yo no se lo dejé leer a nadie, entre otras cosas porque lo había escrito a mano y la letra era, empecé en un viaje que hice a China, con lo cual era en el avión, imagínate cómo eran las primeras hojas, ¿no? y, y digo, esto hasta que no esté un poco ya en el ordenador es imposible, ¿no? Luego ya efectivamente empezaron las lecturas de compañeros, de profesores, pero es decir, ha sido un poquito cerrado precisamente por eso, porque si no, había muchas cosas que decir. Yo sé que, como bien decías tú al principio, se pueden escribir muchos más libros, es decir, este es uno. Se han quedado cosas en el tintero, por supuesto, porque tampoco queríamos hacer un Quijote. Entonces, bueno, alguna anotación que sí que me fue muy interesante y que llama mucho la atención, que es el tema de la nutrición. Es decir, es algo que todo el mundo ha agradecido y que no estaba ahora mismo no estaba en un principio, ¿no? Pero que, bueno, que como digo, era algo novedoso, ¿no? Algo que decías, pero nutrición solo de pickleball, ¿eh? O sea, solo para este momento, no quiero que me cuenten batallas. Entonces, bueno, son cositas que, por supuesto, calentamiento y estiramiento, que eso sí que sí iba a entrar, porque es una de nuestras deficiencias como jugadores. Pero bueno, hay algunas cosas. Sin estirar y sin Eso nada. es, estamos, venga, siempre, en un deporte que haya pelota o bola, venga, vamos, chicos, ya estamos, venga, ya. Así es. Además, esto va por horas, nos cierran, nos apagan las luces y por lo tanto. Vamos a empezar corriendo. Vamos a empezar y tal. Entonces no ves a nadie, pero ni siquiera a los pros. Y claro, yo lo decía en el libro, ¿no? Tú ves aquí a Alcaraz o a Nadal que salen a la pista, hacen 5 minutitos de tal. Yo no nos enseña a nadie seguramente la hora que llevan dentro haciendo de todo tipo de gomas, de bicicleta, Entonces, digo, es que claro, es verdad que no vamos a ser ni Nadal ni Alcaraz, pero también es cierto que de 0 a 100 hay muchos niveles, ¿no? Entonces, bueno, había cositas que ya digo, sí quería yo subrayar porque veía que hacían falta. Y bueno, pues eso, es un proceso más largo de lo que tú te esperas. Siempre tú crees que vas a contar algo, luego te lo lee la gente, corrigen cositas, pero bueno, no ha habido grandes correcciones. Yo creo que la gente se lo ha leído un espíritu de mejora. Ahora me sigue llamando gente ya una vez que lo han comprado. Dice, oye Manuel, en la página tal, ¿por qué no? Bueno, pues yo tomo nota, ojalá haya una segunda edición y para ir claro, esos detalles, ¿no? Y por supuesto, sí, o ideas que te dan, ¿no? Oye, ¿por qué no haces y tal? En fin, se pueden escribir muchos libros de pickleball y tal, pero este tenía el sentido de mejorar tu pickleball y ya digo, lo demás hay muchas cosas en Instagram, en YouTube y tal que se pueden coger allí y aquí queríamos ver mucha táctica, mucha estrategia y cositas sencillas, pero que nos van a hacer mejorar el día a día. Perfecto. Y Manuel, tú te has formado en pickleball, tú eres monitor, tú das Sí. clases. Sí. Y una pregunta que a mí siempre me llama la atención cuando a lo mejor alguien se lanza a escribir un libro o a hacer una publicación. ¿Cuánto Claro. tiempo? Y bueno, ¿en qué punto dices tú, o qué es lo que te inspiró, ¿no? Porque de aquí nace el documental o la película para poder dirigirla. ¿Qué es lo que fue que viste? Pues, lo que vi, lo que me inició, lo que me interesó del pickleball para hacer una película. Primero, en primer lugar, el último documental que hice, que fue antes del cortometraje, duré, me parece que fueron 8 años en hacerlo, porque estaba siguiendo la evolución de 3 parejas. Entonces tenía que esperar a ver cómo estas parejas, la vida les cambiaba. Entonces tardé 8 años y me parecía que no quería, no quería hacer más documentales, no quería pasarme años, ¿no?, trabajando en un documental. Entonces me lancé a hacer, narrativas, ¿no? Por eso hice el cortometraje. El tiempo de producción es un poco más controlado que un documental, entonces lo dejé. Entonces, cuando yo decidí hacer un documental en pickleball es porque vi que, a mí 2 cosas. La primera, que a mí me cambió, me afectó positivamente a la vida por un par de cosas. La primera es que hacía mucho tiempo que no jugaba, deporte, ¿no? Jugaba al tenis, no mucho. Estaba moviéndome, estaba fuera jugando 2 o 3 días, no, 3, 4 o 5 días a la semana y me sentía muy bien, eso es una cosa. Segundo, que toda la gente que estaba alrededor mía, todos los extraños que luego se han convertido poco a poco en muchos de ellos en amigos, había un ambiente de felicidad. Esto fue, claro, saliendo ya de la pandemia, ¿no? La gente estaba un poco depre y agobiada y eso, ¿no? Pero te metías en la cancha de pickleball y todo el mundo estaba sonriendo, era como, no sé, una cosa súper
positiva. Entonces a mí me cambió. Y luego empecé a escuchar a la gente también, que me contaban historias, ¿no? Me decían, yo me he tirado 6 meses sin tener contacto con nadie, o estoy jubilada o jubilado y no tengo amigos. Y eran todas las historias que me contaba la gente de pasada, era muy positiva. Entonces yo pensé que era un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno. Había algo sobre el pickleball que no lo había habido, no lo veía en ningún sitio. En otro Entonces, deporte, ¿no? Que hayas practicado antes. exactamente, Mm. exactamente. Entonces, un día cogí una cámara y le dije, mandé un mensaje había un grupo de WhatsApp, había como 300 personas metidas, ¿no? Toda la gente que rotaba por las pistas. Y mandé un mensaje y dije, voy a llevar la cámara si alguien quiere decirme, contarme what's about pickleball. Ese era, digamos, la pregunta principal. ¿Qué es lo que tiene el pickleball? Y me llevé la cámara y como, no sé, 20, 30 personas dijeron, sí, te queremos contar. Y cuando estaba viendo el footage, las tomas, ¿no? Ya todo el mundo decía cosas diferentes. Está muy bien para la salud, es un deporte muy fácil de aprender, todas las cosas que yo creo que tu audiencia ya sabe del pickleball, ¿no? Pero todo el mundo que entrevistaba, en algún momento en la entrevista, al final decía, pero al final es que es muy divertido. Entonces, la palabra esa divertido, diversión, Era un salía nexo de unión. constantemente en todas las entrevistas. Entonces miré impacto, ¿no? A nivel de articulación y Tema tal. de Entonces, lesiones, ¿no? eso es. Entonces se busca algo de amortiguación para que el pavimento tenga absorción de impacto, que se llama. ¿Y tú cómo conoces el pickleball y bueno, y cómo entra Mapei, ¿no? En esta locura? Sí, pues la verdad que allá por el año 2023, 2023, sí, porque 24 y 25, sí, 2023, con Roberto Pérez y Mar de Clerc, pues contactaron con nosotros, estaban buscando patrocinadores para aún no estaba lo que era la Asociación Española de Pickleball. Sí. Nos invitaron a mí, a mi product manager, a Eugenio Vigueiras, nos invitaron a Salamanca al Spanish Open. Se celebraba en Salamanca en el año septiembre de 2023. Ahí tuvimos una reunión, ahí ya nos filtraron, que seguramente no era oficial, pero que se haría público sobre octubre, por ahí, que la Real Federación Española de Tenis absorbería a la Asociación Española de Pickleball. Y bueno, tuvimos una primera reunión, vimos en Salamanca lo que se movía allí en ese Spanish Open de 2023 y había muchísimos jugadores, mucho ambiente, stands y bueno, la verdad que nos causó buena sensación, nos informamos lo que se estaba cociendo, ¿no? A nivel internacional en Estados Unidos, en otros países, UK y tal. Y bueno, después en febrero porque bueno, estuvimos estudiándolo, nos emplazamos para más adelante. En febrero del 2024 tuvimos una reunión ya se publicó que la Federación Española de Tenis acogía la absorbida Asociación Española de Pickleball y tuvimos una reunión en la Real Federación, en la Federación Madrileña de Tenis con responsables de la Federación Española, con responsables de B3 y ahí ya nos enteramos, se nos informó sobre los parámetros que iba a tener el circuito de la federación, el primer circuito que se hizo, ¿no? Profesional, sí. Dependiendo ya de la federación. Y entonces, bueno, se nos planteó la posibilidad de colaborar principalmente ante la necesidad que tenía la federación de tener pistas portátiles, que era muy importante este factor, ¿no? Y nosotros en Mapei pues teníamos ya desarrollado un sistema para pistas portátiles, un sistema con certificado ITF para alta competición de tenis. Entonces, bueno, a partir de ahí ellos vieron que teníamos esta tecnología y comenzaron los acercamientos. Vale. ¿Antes de Salamanca habías oído hablar del pickleball, Juanlu? No. O sea que te lo encontraste de bruces, ¿no? No, lo vi. Quiero recordar un programa de estos de Callejeros Viajeros 4 o algo de esto. Sí. Y en Miami había un chico tal que era entrenador y allí, bueno, tú sabes que se juega el culto al cuerpo, al deporte en las playas, en los carril bici,
en tal. Partíamos de que la Federación de Tenis era la que asumía un poquito Sí. todo este deporte. Aquí en España, pues claro, la Federación de Tenis tiene federaciones regionales. Entonces, luego ya todo depende de las ganas que tiene cada federación regional de apostar por este deporte. Ajá. Entonces, como hemos visto, ha habido regiones o comunidades en las cuales ha crecido enormemente porque la federación en cuestión se ha unido y dijéramos, ha apostado por este deporte. Hay en otras regiones, como la nuestra, por ejemplo, que es Castilla y León, que nosotros pues no ha crecido porque sencillamente pienso que la Federación de Tenis Regional de Castilla y León pues no ha apostado por este deporte. No ha apostado y entonces tampoco nosotros nos hemos reunido con el presidente de la Federación de Castilla y León, muy buenas palabras, pero pocos hechos. Entonces, sencillamente, claro. muy pocos hechos. Entonces, apuesta pues sencillamente por lo que, entre comillas, a ellos les funciona, que es el tenis y los deportes un poco tal. Y ya está. En las comunidades en las cuales se ha apostado, pues se ha crecido muchísimo. Como tú sabes, Andalucía, como tú sabes, Cataluña, como tú sabes, las regiones Madrid, más o menos donde, Madrid, donde se mueve mucho más el pickleball. Y ya está. Entonces, sencillamente, hay que ir así. Entonces, nosotros en nuestra comunidad es una pena porque es una comunidad muy grande y también de tenis, pero sencillamente así es. Entonces, si la Federación de Tenis, dijéramos nacional, tampoco, no sé, mueve a las regionales, pues bueno, pues entonces ahí estamos. Entonces lo tenemos que hacer un poco particularmente, ¿vale? Claro, de ahí me imagino yo, Revi, son esas iniciativas que tú estás teniendo a nivel un poco particular, ¿no? De decir, yo tomo la iniciativa de crear este proyecto, de crear estos eventos y de crear estas cosas, ¿no? Por eso van naciendo esos tours, esos circuitos a modo amateur, me imagino, ¿no? Es decir, pues ese tour senior pickleball, me imagino que nace de esa necesidad. Sí, señor, sí, señor. Nace de ahí porque no obstante, en nuestro tour siempre apostamos por el tema amateur, ¿de acuerdo? Siempre apostamos por el tema amateur. Entonces nosotros ya creo que fue en el 24 cuando iniciamos el tour senior, porque veíamos que en principio teníamos un hueco como senior. Es más posible que si no la hay. Luego cambiamos un poco de tema, porque has comentado antes el tema de la ITF, de la Federación Internacional de Tenis. Como bien sabes, en España pues, es la Real Federación Española de Tenis la que controla el pickleball. Sí. ¿Tú cómo ves que sean las federaciones de tenis las que decidan un poco sobre el futuro del deporte del pickleball? ¿Tú crees que una federación internacional de tenis puede llegar a ser la máxima autoridad a nivel mundial del pickleball? Sí, Juanmi, sí es que también se abren su visión y definen su modelo de negocio de otra forma. Y déjame un poco explicar esto. La ITF viene siendo administrada y gestionada de una forma muy tradicional, muy conservadora durante mucho tiempo. Y es cierto que han hecho una gran labor en llegar a este punto, con todos los retos que han tenido a través de los años. Están terminando de pasar una etapa muy difícil financiera que se multiplicó con la pandemia. Y es cierto que los directivos de ahora han logrado darle la vuelta y están recuperando su situación financiera. Pero, desde luego, muy enfocados a lo que es el modelo tradicional del tenis, ¿no? De la manera en que gestionan el tenis. Y ya mencioné cómo están los ingresos de la Federación Internacional de Tenis. Sí, para expandirse y poder gestionar el pickleball, tendrían que definir su modelo de negocio diferente al que lo definen ahora. Ahora lo definen como el tenis y deberían definirlo como una federación de deportes de raqueta, entendiendo que cada deporte de raqueta tiene sus particularidades, ¿no? El pádel tiene sus particularidades, el tenis tiene las suyas, el beach tenis tiene las suyas, el pickleball desde luego tiene las suyas.
Y es cierto que con lo que tiene la Federación de Tenis ya, siendo ya también miembro del Comité Olímpico Internacional, facilitaría mucho, pero tienen que cambiar esa mentalidad. Y eso es lo que yo vengo hablando con ellos durante casi ya 2 años. Sí. He tenido reuniones con los directivos principales, con Dave Haggerty, con Jordi Tamayo, que Jordi ha trabajado de manera estupenda con nosotros, y estamos buscando justo esa posibilidad de trabajar juntos. Y ya es algo que no puedo negar porque, como bien lo dices, aquí en España y en otros países, las federaciones de tenis están entrándole al pickleball. Pero, nuevamente, lo van a poder lograr si cambian y expanden su visión de lo que es la gestión del pickleball. Estuvimos en Manila, Juanmi, a principios de diciembre. Jordi estuvo allá. Mis amigos siempre me dicen, representando a España. joder, Neco, al final a este paso te vas a volver famoso. Y digo, no, o sea, yo no busco en ningún momento la fama, busco, ¿no? el bien de todos los que amamos este deporte, ¿no? Que es seguir impulsando, dando a conocer el pickleball, que por la zona del norte aún hace mucha falta, ¿no? El otro día también estuvimos en la tele con Arguiñano y pues bueno, la gente se piensa, ¿no? Que por salir con Arguiñano en la tele que ya está todo el pesca vendido, pero no, aquí parece, ojalá fuera así, ¿no? Pero dentro que cabe aquí hay mucho que picar, mucho que hacer, todas las oportunidades, pues bueno, son bienvenidas, eso sí, al final Íñigo y yo, por ejemplo, con Drop Pickleball, pues bueno, también sabemos, ¿no? Que allá donde vamos, pues bueno, que de una oportunidad sale otra oportunidad y pues bueno, que al final sabemos, ¿no? Que el pickleball es un deporte muy agradecido y muy bien recibido por toda esa gente que no lo conoce y lo prueba por primera vez, con lo cual, pues bueno, viene bien, ¿no? El que tengas oportunidades de estar en un lado o en otro, así que sin parar. Aparte, Neco, así de lo anecdótico de todas estas apariciones, ¿no? Que dan mucha visibilidad, ¿no? A todo lo que hacéis y al pickleball en general. Cuéntanos un poco cómo ha sido el camino hasta que nace Drop Pickleball. Sí, pues bueno, Drop es un proyecto, ¿no? que nació el año pasado. Surgió, pues bueno, la idea, ¿no? De Íñigo, pues bueno, me conoce bastante bien como jugador, como persona. En nuestros inicios, pues bueno, dentro que cabe éramos un poquito esas personas regulares, ¿no? Porque en el pickleball vosotros entiendo que igual también por allí habrán pasado mucha gente que dices, joder, ¿qué habrá sido de este? ¿Qué habrá sido el otro? Pues bueno, nosotros somos unos apasionados del pickleball, como nos suelen decir, ¿no? Se nos ve en el brillo, en los ojos, pues todo lo que nos gusta hacer y un día, pues bueno, Íñigo me dijo, oye, Neco, ¿por qué no creamos esto, un proyecto? Y pues bueno, dentro que cabe, los primeros meses fueron en la oficina, pues bueno, como dándole una forma, es decir, que tuviéramos pues unos hitos, un plan de ruta, pues bueno, era una parte que a mí no me gustaba tanto, ¿no? Pero a mí lo que me gustaba era más llevarlo a la acción, pero para eso, pues bueno, hubo que picar mucha base de datos, mucha investigación, mucho análisis, esa parte que no se ve, ¿no? Porque lo que se ve es la foto con todos, pero pues siempre decimos lo mismo, para llegar a un sitio tienes que reunirte, tienes que conseguir el contacto adecuado, ¿no? Porque hay cuántos correos habremos enviado y que se habrán quedado en spam o, pues bueno, no sabemos si habrán llegado, con lo cual, pues bueno, es una labor que no se ve, son horas y horas de dedicación, como digo yo, hay veces con retorno, otras sin retorno, pero bueno, al final estamos viendo, ¿no? que esos frutos, pues bueno, están floreciendo, ¿no? Estamos creando una comunidad que a día de hoy, pues bueno, sabemos, ¿no? Lo que requiere una comunidad, cuidarla, sentirte parte de algo único, pues bueno, también hace que a la gente se sienta especial, pues bueno, que no solo es el pickleball, ¿no, Juanmi? Al final nosotros siempre decimos lo mismo, el pickleball no nos lo hemos inventado nosotros, lo que nos caracteriza es, pues bueno, cómo a través de la formación, pues dentro que cabe, damos a conocer el pickleball, ¿no? Y a través de ahí, pues son eventos, ideas, clases, talleres, visitas, eventos, o sea, ideas. ¿Son las instalaciones vuestro principal caballo de batalla? El pickleball desde marzo, abril del 20
en septiembre ya tenía la idea absolutamente estructurada. En octubre registré la marca, en octubre del 20, y el 4 de enero del 2021 ya se pusieron nuestros productos, el primer producto a la venta, nuestra primera pala a la venta en Amazon, en todos los países europeos. A partir de ese momento yo ya empecé a hablar con mis jefes de la tele y les dije que me iba. Tardé, yo les había dado 15 días y me dijeron no, por favor, darnos más tiempo porque ellos no querían que yo me fuera. Y el 19 de abril del 21 fue mi último día en la tele. A partir de ese momento dediqué mi vida entera, 10 horas al día, a este deporte, a ZCebra y a desarrollar lo que hoy somos. Y Sara, ¿cuál fue? A mí me gusta preguntar siempre por los retos, las dificultades, ¿no?, a lo que se enfrenta un emprendedor. ¿Cuál fue el mayor reto o dificultad a la hora de lanzarlo? Las críticas. En ¿Sí? realidad, el mayor reto al que yo me enfrenté es el hecho de ser una mujer joven, empresaria, valiente y con muchas ganas de hacer cosas. Eso es realmente lo que más, o sea, lo más dificultoso para mí, porque toda la parte técnica no ha sido difícil, toda la parte estructural tampoco, el equipo tampoco ha sido difícil, los jugadores para nada, los jugadores me lo han puesto todo facilísimo y siempre me han ayudado un montón. El problema realmente ha sido llegar a una reunión y que me preguntaran ¿y tu jefe cuándo viene? Ajá. O las críticas de por qué te metes en este mundo, pero críticas directas y a la cara, de por qué te metes en este mundo cuando no tienes ni idea. Sin Tú no vienes filtros, del ¿no? mundo Ya. de... ¿El qué, perdona? Sin filtros. Sí, sin filtros, sí. Eso fue Eso me costó porque yo nunca me había enfrentado a ese problema. O sea, yo estuve 18 años trabajando en la televisión, un mundo de mucha competencia, pero de mucho compañerismo también. Y es cierto que me costó un poco el decir, pero vamos a ver, pero yo por qué le tengo que demostrar nada a nadie si en realidad lo que a nosotros nos avala como marca y como profesionales son nuestros productos, nuestro equipo y todo el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, a partir de ese momento, por eso empecé a no querer salir en ninguna foto en redes sociales, prácticamente no iba a ningún torneo y empezar a trabajar en la sombra sin enseñar mucho el equipo que nosotros teníamos detrás, la estructura y toda la logística que nosotros teníamos detrás. Entonces empecé a trabajar en la sombra y simplemente que nuestros productos fueran vistos y expuestos por nuestros jugadores y participar en 1 o 2 torneos al año. Vale, claro, que sea la marca la que trabajara, ¿no? Y tú estar un Efectivamente, poco que en la fuera la sombra detrás. marca. Sí, que no se viera mucho qué es lo que había detrás. A partir de ahora sí estamos en otro momento diferente. Ujú. Entonces, a partir de este momento sí queremos empezar a mostrar mucho más, después de 6 años, fíjate, ni más ni menos. Claro. Pero sí me gustaría empezar a mostrar quiénes son los desarrolladores de producto, quiénes están detrás de las redes sociales, quiénes están detrás de la página web, quiénes están detrás de todos y cada uno de los aspectos que llevan adelante la marca y la empresa. Claro, claro, claro. Ir humanizándola, ir Hmm. mostrando todo ese trabajo que hay detrás. Sí, sí, me parece importante porque veo que hay otras marcas de pickleball que han triunfado teniendo productos muy similares a los nuestros, pero mostrando ese lado humano. Ujú. Humanizar los productos creo que le da un valor añadido y es cierto que mucha gente me dice hay que fomentar el que es marca España y el que hay una mujer detrás. O sea, Estoy me de acuerdo. parece... Sí, pero me da en el fondo un poquito de pena, Juanmi, porque que a estas alturas de la vida tengamos que enfatizar que somos marca España o que hay una mujer detrás de esta marca, me da pena porque creo que no debería ser así. O sea, creo que Pero yo cada no sé marca si tiene tú... sus valores, Ana. Y esos son los Cierto. valores de ZCebra. Cierto, sí, yo creo que somos una marca boutique, que hemos hecho las cosas de una manera muy estructurada, dando pasos muy firmes y sin titubear y sin tambalearnos en ningún momento en estos 6 años. Ujú. Pero bueno, que sí hay que enfatizar eso para que esto crezca y para que el pickleball tenga un futuro mejor y para que nosotros crezcamos como marca, pues lo haré. Yo
estoy al servicio absolutamente de lo que el mercado quiera y de lo que el cliente quiera. Claro, y centrándonos, Chiana, en un aspecto más general, ¿no? Porque nadie mejor que tú has visto, has vivido la evolución del pickleball, tanto en España como en Europa. ¿Tú cómo valoras este crecimiento? Y sobre todo, ¿tú esperabas que fuera más rápido? Yo creo que es tremendamente positivo el crecimiento del deporte en los últimos 3 años, podría decir. Hasta hace 3 años nos sentíamos muy solos los que nos dedicábamos profesionalmente al pickleball porque éramos muy poquitos. Pues te podría hablar de dedicarnos profesionalmente a esto, Marcelo Jardín, Martín Suárez y Agostina Nepote, yo y poca gente más en Europa. Me atrevería a decir que se dedicaba exclusivamente al pickleball. Ojo, ¿vale? O sea, viviendo única y exclusivamente de este deporte, o bien a base de organizar torneos, o bien a base de hacer clinics o jugar profesionalmente. A mí me parece que en los 2-3 últimos años el deporte ha crecido mucho porque por fin hemos tenido torneos bien organizados, porque han venido otras marcas o se han creado otras marcas desde dentro, desde Europa, con lo cual la competencia es perfecta y maravillosa para siempre intentar mejorar y para que esto sea más grande. Luego, por otro lado, la cantera, o sea, me parece fundamental el que hayan venido niños, el que desde las escuelas, desde las universidades y desde pequeñas asociaciones y grupos de jugadores de tenis o de pádel que se hayan involucrado y que se hayan venido a jugar al pickleball, me parece que ha generado un crecimiento desde la base y luego aparte el hecho también de que personas más mayores, o sea, personas a partir de 50 o de 60 años que se hayan unido a este deporte. Entonces, teniendo todo eso dentro de la coctelera, me parece que el deporte está llegando a tener un recorrido profesional y reglado y bien organizado, porque hasta ahora no estaba tan bien organizado, y eso está haciendo que se construyan nuevos clubes, que se generen nuevos torneos o nuevas competiciones muy bien dirigidas y muy bien organizadas y que se lleve al centro de las ciudades, como está haciendo el Pickle Pro Tour, que me parece que está haciendo un grandísimo trabajo. ¿Y la velocidad? ¿Te parece que es la adecuada? Sí. Mira, Juanmi, yo creo que si fuera más rápido estaría más desorganizado y si fuera más despacio, llegar a un conocimiento del deporte sería infinitamente más lento. O sea, en conocimiento del deporte quiero decir que durante 4 años de mi vida yo decía, me dedico al pickleball y la gente me decía, ¿a qué? No Claro. sé qué deporte, de qué deporte me hablas. Desde hace 2 años a esta parte eso ya no me pasa. A la gente le suena. Y hasta aquí la segunda temporada de Conexión Pickleball. Podéis escuchar las entrevistas completas tanto en Spotify como en la web conexionpickleball.com. Y como adelantó Vicky al principio del programa, pues seguimos buscando nuevas formas de comunicar, de promocionar y de seguir dando difusión a nuestro deporte. Esta vez con un nuevo formato, un nuevo lanzamiento, que es la primera revista digital exclusiva de Pickleball, una revista global y gratuita para que todas las marcas, clubs, jugadores o cualquier empresa relacionada con Pickleball pueda publicarse y promocionarse en ella. En la misma web del podcast, conexionpickleball.com, podéis leer los 5 primeros números de forma totalmente gratuita. Y ya sin más me despido de todos vosotros. Gracias por acompañarnos, por seguirnos, por compartir. Feliz verano a todos, no dejéis de jugar y volvemos en septiembre. ¡Chao! Ya rodaba en algunas pistas, bajo el radar sin hacer demasiado ruido, pero había historias que nadie contaba, ni micrófonos atentos ni un lugar compartido. Entre líneas, redes y conversaciones apareció la idea sin pedir permiso, hablar de lo que pasa cuando juegas, cuando el deporte se vuelve camino. No venimos a inventar nada nuevo,
solo a ponerle voz a lo que está pasando, a unir puntos, personas y momentos, a escuchar mientras seguimos jugando. Conexión Pickleball, una charla que cruza la red, experiencias reales, gente real y una pasión que no para de crecer. Conexión Pickleball, desde aquí, desde España al resto. Si el juego te atrapó alguna vez, este espacio también es tuyo. ¡Hey! Hay quien empezó por curiosidad, quien llegó buscando algo distinto, quien cambió zapatillas y rutina por un deporte que engancha despacio y fijo. Se habla de torneos, de aprendizajes, de errores que enseñan más que ganar, de comunidad, de respeto en pista, de volver mañana con ganas de más. No todo es velocidad ni ruido, también hay pausa, estrategia y conexión. Una conversación después del partido puede valer más que cualquier marcador. Conexión Pickleball, donde el juego se puede contar, sin filtros, sin prisas, sin poses, solo ganas de compartir y sumar. Conexión Pickleball, una voz que empezó a sonar cuando hacía falta un punto de encuentro para escuchar, aprender y jugar. Una pista, muchas miradas, una bola marcando el compás. Lo que empezó como una charla hoy conecta mucho más. Siéntate, escucha, participa. Esto no va solo de golpear la bola, va de todo lo que pasa cuando termina. Conexión Pickleball, el juego sigue, la charla también. Si el Pickleball ya es parte de ti, este podcast lo entiende bien. Entre redes, voces y caminos cruzados,